Buenos días, gracias por estar nuevamente con la lectura bíblica matutina. Rogamos a Dios que nos hable en su palabra, que esta palabra que hoy vamos a leer penetre en nuestro corazón y que haga la obra conforme al Espíritu Santo, así lo desea en nuestra vida. Le invito para que ponga mucha atención. Vamos a leer el capítulo 4 de la primera carta de Juan, del versículo 1 al versículo número 6. Le pido que se prepare si no puede leer con nosotros porque está en sus labores, va conduciendo su automóvil o incluso está en su momento de sus alimentos. Escúchenos, haga una pausa y escuche la palabra de Dios, y si puede leer con nosotros, qué bueno. A la hora que nos está escuchando, deseamos que Dios le bendiga. Gracias por sus testimonios. Hemos recibido testimonios de respuesta a la oración. Envíenos sus peticiones, pero gracias a los hermanos y hermanas y amigos que también nos comparten sus testimonios, como el día de ayer recibimos testimonios en nuestros mensajes, y eso nos edifica, nos llena de gozo, porque entonces eso nos impulsa para seguir orando y seguir confiando que Dios siempre tiene la última palabra en nuestras vidas. Así que envíenos sus peticiones, pero no se le olvide, también compártanos sus testimonios. Recuerde lo que el Señor Jesús le dijo a aquel hombre gadareno: ve y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho contigo. Hágalo y será de mucha edificación. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Notemos algunas consideraciones en estos 6 versículos del capítulo 4. Hemos de decir que muchas veces los falsos profetas cargan Biblias y externan los mismos términos que usan los cristianos. Entran en los templos, incluso cantan y oran. Usan estas cosas como carnada para pescar al creyente ingenuo, al creyente que no escudriña las Sagradas Escrituras. Y dentro de esa carnada se encuentra el anzuelo. Una vez enganchado, el hermano, el creyente inmaduro, el creyente que no escudriña la palabra de Dios, comienzan a ofrecerles las falsas enseñanzas. Estos engañadores son controlados por los espíritus malos. Con razón Juan advierte a sus lectores: probad los espíritus si son de Dios, y si no, también nos dice cómo. Y nos dice que el que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí el apóstol establece la única regla fija que nos puede ayudar a reconocer a quienes no proceden de Dios. El que pretende ser enviado por el Altísimo debe aceptar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó para salvación de muchos. Y esto es importante, queridos hermanos. El hecho de que aceptemos y creamos que Jesucristo, que el Verbo se hizo carne y que se encarnó para salvación, este es el misterio de la encarnación. Y nosotros lo aceptamos y creemos que aquel Verbo se hizo carne. Así que el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Juan dice que el que no acepta este fundamento no solo no es de Dios, sino que tiene el espíritu del anticristo. Al hacer esta prueba y confirmar que son del anticristo, no debemos asociarnos con ellos. Si llegan a nuestra casa con su doctrina falsa, no debemos ni siquiera, como dice Juan mismo,
ni abrirles la puerta, como dice en su segunda carta cuando demos lectura. Y dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar siempre cimentados en la palabra de Dios. Los hijos de Dios vencen a los falsos cristos, a los falsos profetas. ¿Cómo los vamos a vencer? Con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Por eso es importante que escudriñemos las Sagradas Escrituras, pero no solamente que las estudiemos, también que las apliquemos a nuestra vida. Así que, siendo que los falsos profetas se presentan en este contexto como protagonistas de enseñanzas falsas acerca de la persona de Cristo, es razonable concluir que el triunfo de los hijitos a que se refiere Juan, que son los creyentes, los que se han ceñido a la doctrina verdadera, a la doctrina que está en la Biblia, no hay otra, es una sola. Es importante entonces observar, queridos hermanos, que el que vence estas falsas doctrinas no lo hace con su inteligencia, no lo hace con su astucia, no lo hace con sus fuerzas, lo hace con el entendimiento, con la palabra de Dios. Por eso dice que el que está en nosotros es el mismo Espíritu de Dios. Nuestro triunfo es posible gracias a su intervención y por la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz. Luchamos contra un enemigo derrotado. El Espíritu Santo que permanece en nosotros nos ayuda a tener ese triunfo en Cristo. Así que ese Espíritu bendito es el que nos ayuda a vencer en la lucha contra las doctrinas falsas, porque recordemos que Él fue enviado a morar en nosotros y a guiarnos a toda la verdad, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, hermanos, siempre venceremos cuando vivimos en obediencia a la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le pido que en esta mañana, tarde o noche, usted le diga al Señor: Señor, ayúdame para permanecer en tu palabra, para vivir tu palabra, para practicarla y así tener siempre el discernimiento necesario contra las falsas enseñanzas. Oremos al Señor. Gracias te damos por tu palabra. Señor, la recibimos con gozo y alegría. Señor, gracias porque hemos recibido el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque nosotros conocemos que somos tuyos y que hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y quien está con nosotros es tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos gobierna y nos conduce a toda verdad. También en este momento te pedimos por todas las necesidades. Señor, obra. Tú tienes poder para sanar, para levantar y para restaurar. Pero te damos gracias por los testimonios, por las respuestas que has dado a la oración. Gracias, Señor, porque tú siempre escuchas la oración de tu pueblo. Eres un Dios bueno, bondadoso. Padre, por eso lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias porque creemos que tú estás obrando con poder en este momento. Te damos la gloria y la honra a ti solamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana en Cristo y amigo. Y recuerde, aquí le esperamos de lunes a viernes con nuestra lectura bíblica matutina. No se pierda la próxima lectura porque hablaremos acerca de que Dios es amor. Por lo pronto, deseo que tenga un inicio de fin de semana bendecido y en victoria en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea con cada uno.